Te alabamos, Padre, y damos muchísimas gracias por este privilegio, esta oportunidad nueva que nos das en este Shabbat, de buscar y de estar en tu presencia, en medio del servicio, en medio de la exposición de la palabra y de la atención puesta en cada uno de nosotros a lo que quieres decirnos en este tiempo. Recibe toda la gloria y toda la honra, que cada corazón acá esté dispuesto a escucharte, y las personas que están viéndonos y escuchándonos también a través de la red puedan estar siendo bendecidos, al igual que nosotros, Padre. Recibe toda la gloria y toda la honra por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Mesías Yehoshua. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, ¿cómo han estado? Bien. Gracias al Señor, ¿no? Que has provisto de todos los elementos para que nosotros pudiéramos estar acá. Nos gozamos mucho por mi hermana Berechi, que nos acompaña después de toda esta cirugía y todo esto, ¿no? Y al igual que todos, ¿no? Que han transcurrido, han pasado quizás eventos en esta semana que a lo mejor quizás atentaron un poco contra el desarrollo de la vida espiritual, y que no obstante pueden estar haciendo acto de presencia acá y gozarnos. Vamos a tratar entonces en este tiempo de colocarnos en la actitud correcta, es decir, vamos a apartar un poco lo que nos conecta con este mundo y buscar pues la presencia celestial, y así sacarle el máximo provecho a lo que el Padre trae en esta mañana. ¿Okay? Hoy vamos a estar desarrollando la parte intermedia de la Parashá Shemini, la número 26, es la segunda parte. Tiene elementos muy importantes. Obviamente no lo vamos a poder desarrollar todos por cuestiones de tiempo, y quizás no tanto por tiempo tampoco, sino porque el Padre quiso que eso sea así. De hecho, vamos a estar, como lo leímos en el servicio más temprano, en el capítulo 10, versículo 8, hasta el capítulo 11, el emblemático capítulo 11 de Levítico, que tampoco lo vamos a ver todo, solamente lo vamos a estudiar hasta el 19. ¿Okay? Ya leímos la Haftará en 2 de Samuel 6, 11 al 23, y vimos un evento que se ha comentado mucho, en donde se ve una posición bien firme de David y el manejo del arca como parte de ese entorno de vida, ¿no? Como ese eje principal, y que vale mucho la pena seguir estudiando todo esto. Sin embargo, vamos a tratar de estar haciendo conexiones de algunas cosas que están allí. Dentro del marco de los escritos apostólicos tenemos en el libro de Mateos, continuando, ya lo hemos leído varias veces, en el libro de Mateos, en el capítulo 8, versículos 1 al 22, y dice: cuando descendió del monte, lo siguieron grandes multitudes, y aquí un leproso se acercó y se postraba ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y bueno, uno siempre llama la atención el hecho de que un leproso está pidiendo limpieza, y con esa palabra es muy probable que uno dice, bueno, se consideraba de alguna manera leproso sucio, y quizás lo más idóneo en este caso es procurar sanidad. Pero por lo menos la versión utiliza la palabra limpieza. Y dice el verso 8, el capítulo 8, el versículo 3, y extendiendo la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante fue limpiada su lepra. Entonces Yehoshua mira, no lo digas a nadie, dice Yehoshua. Y aquí empieza a llamarnos la atención, porque es el secreto de un acto milagroso, de un acto tan portentoso, que apunta hacia la exaltación, por así decirlo, de la obra del Mesías en un momento dado. Sin embargo, el propio Mesías recomienda que lo mantenga como en secreto.
que no lo divulgue, que no se lo diga a nadie. Y dice entonces, mira, no lo digas a nadie, solamente ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. Lo que Moisés había descrito en todo este sistema de sacrificio que está en el marco del libro de Baikra de Levítico, de agradecimiento, esa ofrenda, él lo invita a que haga ese sacrificio delante del sacerdote, delante de la autoridad. Es decir, está diciendo, practica la Torá, practica lo que tú sabes, lo que sabes, lo que has aprendido, para testimonio a ellos, le dice. Cuando él entró en Cafarnaún, el propio Josué, se le acercó también un centurión rogándole y diciendo, Señor, en la casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice, yo iré y lo sanaré. Cuando descendió, sí, adelante. Pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno de que esté bajo mi techo, de que entres bajo mi techo. El centurión, obviamente un hombre de autoridad dentro del ejército, sin embargo, él reconoció que había una autoridad superior a él. Y él le dice, no soy digno de que tú estés bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. Y aquí entonces se muestra ese reconocimiento. Solamente con que tú expreses la sanidad o la voluntad de sanidad, con eso me basta. Y dice, porque aún yo siendo hombre bajo autoridad, tengo soldados sujetos a mí, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Es decir, era un hombre que conocía la autoridad, conocía de elementos que estaban subordinados a él. Y sin embargo, él con ese conocimiento de subordinación y de autoridad, él respeta también y aplica eso a su favor, diría yo. Y qué bueno es decir que yo no me siento con esa autoridad suprema, sino que reconozco que sobre mí hay otra autoridad. Y eso es muy importante. Tenerlo presente en la relación que pretendemos establecer con el Eterno. De hecho, la autoridad tiene que ver mucho con humildad. Y toda condición de acercamiento a Hashem, cualquiera que sea, ministerial, cualquiera que sea, en cualquiera de los campos, parte a través de ese principio. El Eterno no va a hacer a nadie, no va a responsabilizar a nadie si no tiene una condición de sometimiento de autoridad, de humildad probada. Y de eso se trata. Es una de las cosas que son elementales. En estos días estaba conversando yo con un amigo y decía, y se quejaba, por así decirlo, de algunos predicadores que tenían un tono prepotente y que querían imponer de alguna manera doctrinas o conocimientos. Y yo le decía esto, bueno, yo no sé, porque cada quien dará cuenta de sí mismo, pero una cosa sí te digo, dentro de la condición que está en la Torá y ponemos como bandera a Moisés, si el hombre no está sujeto, si el hombre no está pretendiendo realzar precisamente su nombre, sino el nombre del Eterno, es muy difícil que el Señor lo utilice como herramienta. Al margen de que pudiera darle un don y que pudiera él ejercitar ese don. Pero para que sea una condición de una herramienta, un instrumento propio del Eterno y que él esté en conexión con el Eterno y a través de él se han bendecido mucha gente, entonces hay una brecha. Y precisamente lo que abre la brecha es esa supremacía, ese querer, esa soberbia que obviamente tiene muchas dificultades a la hora de establecernos como instrumentos del Eterno. Entonces aquí vemos esa condición. Y dice en el verso 10, al oírlo, Josué se maravilló. Obviamente. Decía, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob en el reino de los cielos. Y fíjense otra conexión que tiene él con la Torá. Ya le mencionó el ejercicio de agradecimiento, el sacrificio a los sacerdotes, y aquí invoca o nombra de alguna manera a los patriarcas, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dice el verso 12, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas del más allá,
allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces dijo Josué al centurión, ve que se te haga como has creído. O sea, ni siquiera fue necesario que él se trasladara físicamente a la persona, sino que esa fe pues movió a esa voluntad de sanación y se hizo. Y el siervo quedó sano en aquella hora. Entonces tenemos estos ejemplos. Adelante. Y llegando Josué a la casa de Pedro, vio a la suegra de este postrada en la cama y con fiebre. Y tocando su mano, la fiebre la dejó y fue levantada y lo servía. Enseguida, entonces, la condición fue de servicio, una vez concedido la bendición de sanidad. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados y con su palabra echó los demonios y sanó a todos los enfermos por el profeta Isaías, que dice, él tomó nuestras debilidades y llevó las enfermedades. Viendo Josué una muchedumbre a su alrededor, mandó pasar a la orilla opuesta. Y cierto escriba se acercó y dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Josué le dice, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y otro de los discípulos le dijo, Señor, permíteme primero ir a mi Padre. Y Josué le dice, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y con estas palabras cerramos esta parte de lo que es el día a día del Mesías ya en las postrimerías de su estancia o su primera venida acá en la tierra, con evidencias contundentes de lo que él representa y del reconocimiento que tenían los que le rodeaban. Ahora, ¿qué tanto esta figura o este mensaje lo tenemos ahora tan claro como lo podemos percibir? Quizás hay cosas que entorpecen mucho esa condición de claridad de quién es nuestro Padre para poder entonces establecer decisiones o pasos en nuestra vida. Estaba pensando yo que allí sentado en medio del servicio, que el ser humano a veces se aleja por sus propios quizás por sus propios deseos o aún sin quererlo del eterno. Y pudieran haber muchos factores que hacen una brecha o que alejan o que nos alejan de esa presencia. Y pudiéramos estar hablando, me cuidan este teléfono, por favor, que no es mío. Pudiéramos estar hablando de algunos elementos, y lo digo como modo introductorio, ¿no? Donde nosotros estamos acá y hay entre tantos, yo pudiera distinguir aquí 3 elementos que nos alejan de lo que es la presencia genuina del Eterno. ¿Okay? Y el primero de ellos es el tiempo que ha transcurrido. Es decir, ha transcurrido tanto tiempo, muchos años dentro del conteo del calendario que todos conocemos, muchos milenios, desde, por ejemplo, la creación, desde la liberación de nuestro pueblo y todos estos hechos que nosotros los tenemos tan cercanos gracias a todo el ejercicio, a todo el servicio que hacemos acá, pero que el común de la gente lo ve muy lejos. No solamente en cuestiones de tiempo, sino en cuestiones de geografía también. Eso pasó muchos kilómetros de distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Este es uno de los factores que nos aleja de la esencia de lo que es el Padre Celestial y lo que pretende Él hacer con toda la humanidad. El otro factor que pudiéramos nombrar sin ser los únicos son las creencias. Estoy honesto, yo no tenía esto pensado hablarlo. Dentro del servicio el Señor me lo colocó. Y se lo estoy planteando así como me lo dijo. Entonces, además del tiempo, están también las creencias que hemos venido acumulando a través del tiempo. El hombre se ha
se ha sepultado en formas, en dogmas, en doctrinas, y a veces con muy buena intención de buscar la esencia celestial. Sin embargo, no ha podido. Y dentro de esa condición de creer y de buscar con intención, con una sana intención o con la intención de borrar lo que es la verdad, se ha distanciado más bien. Pero hay una tercera que pudiéramos hablar, digo yo, aquí, aquí empieza a fallar esto, pero por ahí hay unos marcadores que están nuevecitos que nos van a favorecer mucho, que es lo espiritual. Y usted me diría, ¿cómo es eso? Porque nosotros quizás por estos dos factores, el tiempo y las creencias, lo espiritual lo hemos distanciado. Las cosas espirituales las hemos y nosotros mismos nos hemos encargado de colocarlas lejos, inalcanzables. Y no solamente eso, sino que lo espiritual va por un lado y nuestra vida va por otro lado. Y allí es donde quizás, y particularmente en el tema que hoy vamos a desarrollar, vamos a hacer un poquito de hincapié. Ya lo habíamos dicho en las clases pasadas, cómo acercar lo espiritual a esta vida material. Porque el punto es que no podemos negar el quehacer dentro de este ámbito para darle cabida exclusivamente al espiritual. Eso es mentira. Tampoco podemos negar lo espiritual para poder entonces gozar de estos beneficios en este tiempo, para poder gozar de los placeres y todo esto, porque tampoco, aunque muchos lo han logrado, han cerrado la parte espiritual y viven en un mundo material, eso tampoco es válido delante de la presencia del Eterno. Por lo tanto, en este desierto tenemos que establecer una especie de equilibrio en vivir lo espiritual dentro de este ámbito material. Es decir, acercar esta condición espiritual a lo material. Y habíamos hablado mucho de eso. De ello, por ello tenemos, por ejemplo, el Shabbat, que nos acerca, que acerca lo que es el aspecto espiritual a algo tangible, a desarrollarlo, que es lo que estamos haciendo en esta mañana. Pero no solamente eso, hay muchos ejercicios de nuestra vida, de nuestro servicio. Ahora, dentro de todo esto, dentro de todo este esquema, el libro de Levíticos es esencial para precisamente acercar lo espiritual a aquello que nos ha enseñado la Torá en el primer libro, en el libro de Génesis o de Bereshit, en el libro que recién acabamos de cerrar como Shemot de Éxodo, para ponerlo en práctica. Para ello hay tres cosas esenciales desde mi punto de vista. Primero, obviamente, el conocimiento. Y disculpen que me extiendo un poco, pero tenemos que conocer. Y esto que estamos haciendo hoy es un ejercicio de conocimiento, pero no basta. Cada uno de nosotros tenemos que buscar, con la dirección del Padre, buscar y leer y conocer todo esto. Pero a la par de ese conocimiento tenemos la acción, es decir, la práctica de ese conocimiento para que eso se convierta en revelación. Pero hay una palabra que va a entrar en ejercicio, en funciones, en esta interacción, en este equilibrio, que es el discernimiento. Este sí es quizás la clave para lograr el equilibrio. Ese equilibrio que no negar lo material en aras de lo espiritual, pero tampoco negar lo espiritual en aras del material, sino con mucho discernimiento vivir una vida de equilibrio. Y ahí está nuestro reto.
¿Cómo serle fiel a Hashem en medio de dificultades, en medio de un ambiente muy hostil? Hace poquito me estaba planteando un padre preocupado por su hijo porque, bueno, había una pequeña confrontación entre las creencias de su maestra y lo que piensa, obviamente, el hijo. Entonces, ¿cómo lidiar con toda esa condición sin dejar vivir, obviamente, comer, trabajar, tener nuestras relaciones sociales con todos, sin faltar a los principios del Eterno? Ese es un momento importante. Para ello es clave el discernimiento del tiempo, del espacio, de las circunstancias. Y el elemento clave de este estudio es precisamente ese. Yo creo que el Señor quiere que de alguna manera nosotros sepamos quiénes somos y cómo vamos a actuar en un momento dado, sin violar todo el peso espiritual o la carga espiritual que en un momento podemos estar conviviendo. Dígame usted si a alguien acá no le ha tocado vivir momentos de decisión en el cual lo hago o no lo hago, en cualquiera de los ámbitos, en una cola en el banco, dentro del trabajo, en una relación con los vecinos, dentro de la escuela, del liceo, de la universidad, con diferencias, posturas u opiniones con alguien que está, pues, su amigo, sus compañeros, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lidiar con todo esto? Yo no puedo entonces colocarme una bazooka, un cañón y empezar a disparar. Y todos se van para la quinta paila. Pero tampoco me puedo dejar apabullar. Entonces hay que tener cierto tino, ciertos elementos para poder saber qué está en riesgo y qué puedo decir y qué puedo callar y cuándo lo puedo hacer. Esa condición no solamente la tengo yo por el conocimiento y obviamente por querer hacer una acción, sino por saber discernir los momentos, los tiempos. Esa es la que me va a dar la facultad para tomar mis decisiones en un momento dado. Y aún así voy a tener la capacidad de corrección, porque al final del día, yo le decía, Señor, yo dije esto, o dejé de hacer esto, o dejé de decir esto, cuando no debía hacerlo. Entonces viene el afinamiento, la corrección. Dentro de todo esto, vamos a ver si esto se mueve o no se mueve. Dale un poquito hacia atrás antes de entrar a vender una máquina que quiero vender hoy. Vamos a estudiar esta segunda parte de Shemini que se traduce como octavo. Octavo se traduce, es la que traduce la palabra Shemini. Ahora sí. Bien. ¿Quiénes quieren uno de estos? Eso es una planta eléctrica. Pero no solamente es una planta eléctrica normal, sino que además de eso es diésel. O sea, trabaja con gasoil. ¿Sí? Entonces yo pregunto, si usted compra esa máquina, esa planta eléctrica o ese generador eléctrico, gracias. Gracias, Aida. ¿Cómo la va a cuidar? O la pregunta es, ¿la va a cuidar? Claro que sí. Ahora, ¿por qué la cuida? Y puedo nombrar dos factores. Primero, porque me costó muy caro, pues fueron pagadas con verdes, con lechugas, no sé. Y segundo, por el beneficio que me da. ¿Sí? Por esos dos factores. Por nombrar solamente dos. Ahora, como yo la tengo que cuidar por esos dos factores, yo tengo que saber muy bien cómo va a trabajar esa máquina. Ahora, en las instrucciones del fabricante que la voy a leer, porque no quiero dañarla, me consigo, por ejemplo, con que ella es diésel, solamente trabaja con gasoil. Ahora, siendo así, que usted sabe que va a trabajar con ese combustible,
¿usted va y le va a echar gasolina? Pregunto. ¿Verdad que no? Porque en principio le está tomando atención a lo que dice el fabricante, de que esto no trabaja con gasolina ni con cualquier otro combustible que no sea gasoil. Por lo tanto, yo, porque no quiero dañar la máquina, porque me costó mucho y porque me es muy útil, entonces yo tengo que ser muy celoso a la hora de, por ejemplo, colocarle el combustible, por nombrar una cosa. Yo tengo que alimentar esa máquina con lo que dice el fabricante, lo que recomienda el fabricante. Por esencia, cómo fue fabricada para que no se dañe. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos entonces nosotros con esta perfección? Adelante, Aura. ¿Por qué nosotros no tomamos esa instrucción del fabricante con otra máquina que supera mucho a esa? ¿Por qué no lo hacemos? Y me estoy refiriendo a una máquina, una super máquina, que es esa que está allí. ¿Por qué no atendemos la instrucción del fabricante para poder alimentar esta máquina, si podemos llamarla así, para que pueda trabajar bien? ¿Será que nos preocupamos más por una cosa que nos ha costado mucho, que en verdad nos es muy útil, y el cuerpo humano, nuestro cuerpo, no le damos la mayor importancia? ¿Por qué razón lo hacemos? Sin embargo, más de una vez, cada uno de nosotros ha violado ese principio. Y ha atentado contra esa perfección, que ni siquiera nos pertenece, sino que el Señor nos ha dado vida para que cumplamos una función y nos ha prestado este cuerpazo. Pensaba que había tomado una foto, no importa. Nos lo ha dado para cumplir un propósito. Pero nosotros lo pedíamos. Y nosotros, en vez de echarle gasoil, porque es diésel, entre comillas, entonces agarramos cualquier tipo de cosa y le echamos querosén, agua, gasolina, y claro, empieza a pisonear si empieza a trabajar. ¿Saben una cosa? En Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, dice, y ordenó Adonai Elohim al hombre diciendo, lo ordenó nuestro Padre, y le dice, de todo árbol del huerto come libremente, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Ahí está una instrucción dada por el Padre. Y no había, Sinaí por ninguna parte. Había toda una condición de armonía. Toda una condición de cercanía del Eterno. Sin embargo, le establece como ese fabricante celestial y establece una instrucción, una Torah. Y le dice, puedes comer de todo esto, pero de esto te vas a abstener. ¿Por qué entonces yo voy a violar esa condición? Usted de verdad compra una máquina de esa y usted le dice, échele gasoil, porque lo demás, y usted se va a empeñar en buscar gasolina y se la echa. ¿Verdad que no se lo hace? ¿Verdad que no lo hace? Pero ¿por qué lo hacemos con nosotros? ¿Por qué lo hacemos con nuestro cuerpo? Cuando el Señor nos está diciendo unas instrucciones de decir, no comas esto, no bebas de esa manera, y sin embargo lo hacemos. Claro, la máquina no siente, la máquina no tiene placer, la máquina no tiene sensaciones, pero nosotros sí. Por lo tanto, volvemos otra vez al punto de discernir y al punto del equilibrio para que toda esta condición material podemos desarrollarlo en un mundo espiritual y poder ser gobernado, que las leyes espirituales gobiernen ese mundo material y no al revés.
Hay dos puntos que vamos a desarrollar en esta parte del capítulo 10 o de parte del capítulo 10 de Levítico y el 11, que vamos a empezar a desarrollar hoy. Pero yo quiero tomar dos elementos que obviamente son emblemáticos y que precisamente la Torá está hablando muy enfáticamente, que es de dos cosas que tenemos que tomar o que comer. En primer lugar, en el capítulo 10, verso 8, se está hablando del vino. Y el capítulo 11 habla del alimento de algunos, de algunos animales. Y sobre todos estos hay restricciones. Hay instrucción del fabricante celestial para que podamos hacer o no hacer, comer o no comer, beber o no beber ciertos elementos porque vamos a dañarnos. Vamos a dañar. Entonces, comienza en Levítico 10, 9 al 10. Dice, cuando entréis en la tienda de reunión, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni licor fuerte, para que no muráis. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones, para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impuro, entre lo inmundo y lo limpio. Llama la atención porque esa instrucción se la da directamente nuestro padre a Aarón, pasando, entre comillas, sobre Moisés. No sé si ustedes se fijaron en ese detalle. Y es una de las poquísimas veces en cuanto el padre hace esto. Y llama mucho la atención el hecho de que lo haga de esa manera. Es decir, el padre llama a Aarón y le da exclusivamente esa instrucción que estamos leyendo acá. Gracias. Entonces, dice, cuando entréis en la tienda de reunión, cuando determina un momento, una ocasión, que llama mucho la atención. Pero además de eso, da la razón, dice que no lo debo hacer, no debe beber vino ni licor fuerte para que no muráis, para poder distinguir, para poder establecer un discernimiento dentro de un mundo material, porque era un ejercicio que se estaba haciendo, un ejercicio sacerdotal de servicio, y poder conectar ese discernimiento con lo espiritual. Es decir, el ejercicio que nosotros vamos a hacer en nuestra vida normal siempre tiene que estar, digamos, conectado con las demandas del Eterno. Y el Eterno en este caso le va a decir, este servicio lo vas a hacer, pero no puedes tomar cuando entres en la tienda de reunión a hacer el servicio. No puedes tomar porque el efecto de tomar ese vino va a ser perjudicial a la hora de distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Esa es la razón, y lo explica la propia Torá. Pero por otro lado, y vamos a ver si esto puede funcionar, tenemos Levítico capítulo 11, versículo 46 al 47, que no es parte de esta porción, sino de la que viene, pero para poder hacer el paréntesis o el enlace es importante plantearlo. Esto con el vino, ahora con la comida, dice el Levíticos 11, 46 y 47, esta es la ley de los animales y de las aves y de todo ser viviente que se mueve en las aguas. Al concluir todo lo que los animales inmundos y los limpios, quizás al final llega como esta conclusión. Y le dice, esta es la ley, esta es la ordenanza. Y dice, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas, y de todo animal que bulle sobre la tierra, para hacer separación. Todo esto yo te lo estoy recomendando como ese fabricante de lo que tú eres, como ese creador de lo que tú eres, es para hacer separación entre lo impuro y lo limpio, entre los seres vivos que se pueden comer y los seres vivos que no se pueden comer. Entonces aquí el Eterno está estableciendo en primer lugar un conocimiento de lo que es su voluntad. Nos toca a nosotros en ese marco hacernos de ese conocimiento para llevarlo a la práctica. Y a la hora de ponerlo en ejercicio, discernir cuándo sí y cuándo no. Cuando me ponen entonces unos morcillas, chorizos o una chuleta bien humeante
¿Qué voy a decir sí o no? ¿A quién se le hizo la boca agua? Dígalo. Ah, es repulsivo. Nosotros no somos una máquina, un generador diésel. Y esa es la gran diferencia. Porque usted y yo tenemos sentimientos, tenemos gusto, tenemos papilas gustativas. Y tenemos una condición incluso de recuerdo. Con lo cual hace mucho más difícil trabajar. Y eso quizás se eleve un poco más y le da más honra al Eterno. Porque nos va a poner en un círculo en donde vamos a batallar contra nosotros mismos, contra nuestros propios gustos, para poder salir airosos. Llenándonos de conocimiento, accionando de acuerdo a ese conocimiento y discerniendo, para ver qué es bueno y qué es malo. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Ahora, fíjense una cosa. Esa palabra distinguir, en ambos casos, de Levíticos 10, Levíticos 10:10 y Levíticos 11:46, distinguir o separación, es la misma palabra en hebreo que es badal, que no es otra cosa sino dividir, separar. Es decir, esto está aquí y esto está allá. Es, en esencia, lo espiritual y lo material. Pero yo no puedo decir tajantemente, esto es lo espiritual y yo me voy con lo espiritual. Yo voy a trabajar todo el tiempo en lo espiritual. Pero que nos vamos a elevar y nos vamos no sé, eso sería maravilloso. Tenemos que pisar la tierra. Ahora el asunto es cómo caminar en esta senda material conforme a las demandas espirituales que el Padre nos trae. Entonces, ese discernimiento, ese dividir, es lo que hace énfasis en estas dos condiciones, tanto del vino como de las comidas, como de los alimentos, de los animales. Y vamos a ver algunos ejemplos. El fin común de ambos, tanto del vino como de los alimentos, es que sepamos discernir, distinguir entre lo puro, lo inmundo o lo limpio, lo profano y lo sucio y todo esto. Y vamos a ver un poquito más allá lo que significan estas palabras. Eso en esencia es lo que es. Y poder entonces establecer un equilibrio genuino de trabajar y de caminar en este mundo material bajo los principios celestiales. ¿Okay? Ahora, vamos a establecer algunas diferencias, porque con el vino resalta que esta condición para establecer distinción, establecer dividir o establecer división entre lo santo y lo profano es ocasional. En otras palabras, el Padre no está prohibiendo que tomemos vino. No le está diciendo cuando vean el vino no lo tomen, bajo ninguna circunstancia, no. Simplemente establece, por ejemplo, esa palabra cuando, que es en una ocasión, que indica un tiempo, un espacio, incluso una medida. En el ejercicio, en el planteamiento de Levíticos 10, está estableciendo cuando entréis en la tienda de reunión, obviamente el sacerdote tiene que hacer el ejercicio, el servicio. Y en ese momento está prohibido tomar vino. ¿Por qué? Porque puede ser perjudicial para el ejercicio de ese servicio y puede, pues, por efecto del mismo vino, no distinguir una cosa de la otra. En ese momento le dice no puedes hacerlo. Entonces hay una cuestión de tiempo y de espacio, incluso de medida. Porque vamos a ver más adelante que esa condición ocasional del vino puede ser permitida. Estamos celebrando, nosotros lo hemos hecho acá. Díganme ustedes cuál celebración, excepto Yom Kippur, no tiene vino con nosotros, empezando con el Shabbat. Todas tienen vino. Y todas, vamos a ver algunos versículos que respaldan esa condición.
Ahora, por decir, el Señor lo aprueba, entonces yo voy a traer garrafones, cajas de vino, tal, y lo que sea, y tal, ¿qué va a pasar con eso? Entonces es una cuestión también de medidas, porque yo voy a estar diciendo, bueno, el Padre lo está permitiendo, pero si esta medida o sobremedida atenta contra esta distinción, entonces yo no estoy haciendo nada. No sé si me estoy explicando. Yo estoy hablando precisamente de un equilibrio y de un discernimiento para poder establecer la relación con el Padre Celestial. En el caso de los alimentos, o de algunos alimentos, debo decir, la Torá sí es más tajante, porque la Torá sí prohíbe en cualquier tiempo, en cualquier espacio y en cualquier medida algunos alimentos que los vamos a detallar esta mañana. Aquí sí es verdad que no hay, no, porque qué fue, qué tal, no. Bajo algunas circunstancias muy especiales que atentan contra la vida, que usted está en una selva solo, que no hay nada que comer, usted está muriéndose y literalmente si no come se muere exacto y aparece un puerco, un cochino. Pero ¿sabe que llegar a esas circunstancias tan extremas? Solamente a lo mejor en películas, porque yo no creo que el Padre le va a permitir esto. Entonces, en esta condición no es ocasional, sino definitivamente prohibitiva. No podemos ni en cualquier tiempo, ni en cualquier espacio, ni en cualquier medida consumir esos alimentos que dice la Torá. Todo esto en el marco del generador eléctrico, porque el Padre nos ha hecho. Esto es templo del Espíritu de Santidad. Y si usted atenta contra esta super máquina, usted está atentando contra el fabricante, contra el creador genuino de ella. Y eso trae sus consecuencias. No solamente que va a dañar su cuerpo, porque puede ser que nosotros tengamos la ocasión de tomar esto está permitido, pero si nos atiborramos de lo que está permitido, yo creo que también nos lleva a una condición de distinción. Entonces todo en esencia es establecer ese equilibrio. Y el libro de Baikra, el libro de Levíticos, es precisamente establece las normas o todas las líneas de convivencia, no solamente entre el Eterno y nosotros, que es obviamente lo esencial, sino entre la comunidad, entre todos los hermanos. ¿Cómo convivir? ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Saben cuánto cuesta un generador eléctrico ese? No, no vamos a hablar. Adelante. Proverbios 4.1 dice, oíd, hijos, la instrucción de un padre y está atentos para cualquier entendimiento. Obviamente nosotros, como hijos, debemos estar atentos a escuchar la instrucción de un padre, sobre todo en este ámbito. Estar atentos a lo que dice mi padre, para ver qué dice, qué quiere, qué le disgusta, etc. Y estar atentos para adquirir entendimiento. Ahora, esa palabra entendimiento, ¿a qué está relacionada? Esa palabra es binah, que está codificada con este número 998 en el Strong, y que viene de la palabra bin, que es el 995, y dice precisamente, o traduce en separar mentalmente o distinguir, o discernir. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer, hermanos, serios esfuerzos para poder buscar a nuestro Padre. Y poder en este ámbito material, en este transitar del desierto, poder discernir y poder establecer decisiones. Esto lo hago, esto no lo hago. Esto lo digo, esto no lo digo. Quizás el discernimiento más difícil que podemos tener es el mental. Esto lo pienso, esto no lo pienso. Esa separación es la más complicada. De hecho, esa condición mental está circunscrita dentro de los últimos, en el último de los mandamientos de las 10 palabras, en el cual establece una verdadera batalla. Y es la que Yehoshua precisamente vino a plantear. Por ejemplo, en términos de infidelidad.
y puso la cosa bien chiquita. No solamente es infiel el que literalmente se acuesta con otra que no sea su esposa, sino el que la desea. Entonces allí sí está bien la cosa. Y por eso que ese discurso y esa condición no caló muy bien. Y hoy tiene tanta vigencia. Y por eso para nosotros es sumamente importante tener esta trilogía bien clara. Conocimiento, acción y discernimiento. Pero eso se logra, hermano, con un ejercicio, con buscar lo espiritual, con vestirnos de espiritualidad dentro de este mundo material. Ahora, si no buscamos esa instrucción, jamás vamos a tener la consideración o la bendición de poder distinguir. Y a lo mejor uno pudiera estar trabajando de muy buena voluntad y está firmemente convencido de lo que está haciendo bien. Y resulta que no lo está haciendo bien. Porque claro, el elemento de conocer, de conocimiento se obvió. Y ya entonces no hay una condición. El libro de Baikra, el libro de Levítico, específicamente en estos temas, es muy, digamos, importante y clave para establecer esas acciones. Entonces, como resultado de estar atentos, vamos a obtener, obviamente, ese discernimiento. Ahora, dentro del cúmulo de los 613 mandamientos, entre positivos y negativos, que están establecidos en base a la Torah, está el 152 que prohíbe, hace mención a la prohibición para los Kohanim o los sacerdotes de entrar al templo en estado de ebriedad. Y prohibición para cualquiera de emitir una decisión legal en ese mismo estado, como dice Levíticos 10:9. Por esa condición. Dentro de ello, tenemos tres elementos importantes que producen este exceso o esta condición. En términos generales, se le prohíbe al sacerdote no ingerir ningún tipo de vino, de licor, porque obviamente ya sabemos las consecuencias en el momento de hacer el servicio. Pero en términos generales, esta condición o el exceso de ese alcohol, en primer lugar, produce una excesiva confianza en sí mismo. Y todos hemos vivido, quizás en carne propia, en una vida pasada, espero, o quizás con algún familiar, que nos creemos unos superpoderosos cuando tenemos unos tragos encima. No hay nadie que pueda atentar contra nosotros. ¿Sí o no? Yo sí puedo. Y en esa condición, bueno, se han perdido hasta vidas. En primer lugar. En segundo lugar, hay una disminución muy, pero muy marcada de la actividad mental. Las facultades se van al piso. Y por eso esa condición de alguien que acompaña a alguien que está pasado de alcohol, le dice, dame las llaves que tú no puedes manejar en esa situación. ¿Y qué le dice el que está tomando? Yo sí puedo. ¿Cómo me vas a hacer? Es una falta de respeto. Y resulta que su condición está, que no puede distinguir entre el pedal, el freno, etc. Porque pierde sus facultades. Ese es como segundo producto. Pero también lo aleja de la realidad. Y muchas veces, personas queriendo buscar esto, queriéndose alejar de una realidad que no le es cómoda, porque lo dejó la esposa, porque lo botaron del trabajo, porque tiene, etcétera, etcétera, quiere dejar eso atrás y empieza y lo desconecta. Y lo desconecta. Sin embargo, el Padre no está prohibiendo esta condición en el caso del vino, sino precisamente el punto lo establece en ocasión, en el lugar, en el tiempo y por la medida. Todo esto, por ejemplo, lleva como consecuencia lo siguiente, y entonces hablo de la parte espiritual. Esa excesiva confianza en sí mismo nos hace dependientes de nosotros mismos y como que aparta la presencia del Eterno accionando en nosotros. Y fíjense por dónde va todo esto. El solamente pasarnos y buscar esa condición del alcohol en nuestras vidas
excesiva confianza en nosotros mismos y como que desplaza la presencia del Eterno y nos eleva a nosotros. Yo sí puedo, en primer lugar. En segundo lugar, y hablando de esa disminución de actividad, de esa actividad mental, obviamente apunta o atenta contra el discernimiento. Yo no puedo distinguir entre que eso me conviene y eso me conviene. Sino más bien, bueno, busco la excusa y decir, bueno, ya el Padre está permitiendo el consumo de vino y por eso yo voy a dar rienda suelta. Y pierdo toda perspectiva. Y en tercer lugar, aleja la realidad, establece un momento de confusión. Y eso obviamente no va a traer consecuencias o buenas consecuencias en todo esto. Esto está allí. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 20. No os embriaguéis con vino. Y no están diciendo no pueden tomar vino. Sino no traspasen el límite para llegar a ese estado de embriaguez que les va a traer esas dificultades. En términos generales. Pero en el servicio, en el caso de los sacerdotes, les estaba prohibido. Era como un cerco. Para poder ellos mantenerlos equilibrados y puedan tener sus facultades al máximo. Para poder discernir entre una cosa y la otra. Entonces, no es embriaguez con vino, en el cual hay desenfreno, antes bien, y establece entonces con lo cual tenemos que llenarnos. No con vino, sino llenos de esa espiritualidad, de esa condición espiritual en un mundo material. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos de todo corazón al Señor, dando siempre gracias por todas las cosas al Padre, en el nombre de nuestro Señor Yahushua el Mesías. Entonces, sustituir una cosa por la otra. Y eso entonces sí va a producir un genuino gozo en toda esta condición. ¿Estamos claros hasta ahora? Bien. Esto quiere no pasa. A estas alturas, muchos podemos preguntarnos, entonces el vino, el licor es malo o es bueno? ¿Está prohibido o está permitido? ¿Es negativo o es positivo? Fíjense lo que dice esta palabra, en el caso del negativo. En Génesis, capítulo 9, versículo 20-21, dice, y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña. ¿Y saben qué? Fue el primero que disfrutó. Y guácata. Y bebió del vino. Y hay una separación entre beber el vino y se embriagó. Porque obviamente se pasó de nivel. Y se embriagó. Bebió, se embriagó y se desnudó. ¿Están viendo las consecuencias? Y lo separa en tres fases. Beber demasiado y el resultado de beber demasiado. Y se desnudó dentro de su tienda. Ahora el que le dice, ¿te das cuenta? No podemos tomar. Otro. Génesis 19:32 dice, ven, hagamos beber vino a nuestro Padre y acostémonos con él. Así preservaremos descendencia de nuestro Padre. Entonces, tomando la bandera, una bandera, digamos, de la procreación para que no muera toda la descendencia, pensaban que todo había sido destruido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces agarraron esto, vamos a embriagar a nuestro Padre y tuvieron descendencia. Ese es el aspecto negativo. Pero ¿qué tanto pudiera incidir esto en esa postura del Padre de que es malo o es bueno? Veamos el aspecto positivo. Génesis, el mismo libro de Bereshit 14:18 dice, pero Melquisedec, y ustedes saben qué significa la figura de Melquisedec, que se transportó a esa condición del mismo Mashiach como ministerio, pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, sacó pan y vino. Al momento entonces de sellar o de celebrar
esa victoria de Abraham. El segundo, adelante. Génesis 27, 25. Entonces dijo, hijo mío, acércame a la casa para que coma y mi alma te bendiga. Y él se le acercó y comió, luego le sirvió vino y bebió. Otro evento entonces en cuanto a la condición del vino presente en todo un entorno permitido por Hashem. ¿En dónde está la diferencia? En nosotros. Ese es, mire, hay, yo al final, espero que la lámina que colocamos allá establezca la distinción entre una cosa, entre el vino y la comida. Pero el control lo tiene usted. El control no lo tiene nuestro Padre. Es más complicado la condición del vino que la propia condición de prohibición de ciertos alimentos. Porque yo veo, disculpe hermano, bueno, puedo tomar esto, unas chuletas ahumadas de puerco y yo simplemente la rechazo y pongo una frontera allí. Pero veo una copita de vino y yo no le pongo frontera. Y yo empiezo a degustar. Y yo empiezo a tomar. ¿Dónde está la frontera? Es mucho más complicado, es mucho más difícil, es mucho más sutil. Y así empieza esto. Lo que pasa es que, claro, con la contundencia de la prohibición de los animales, que obviamente es tan importante, de hecho, cuando el padre quiso aclarar o bajar esa instrucción, no llamó solamente a Aarón como en este caso, llamó a los dos, tanto a Moisés como a Aarón, vengan acá, y entonces les desarrolló toda la condición de prohibición de la ingesta de algunos alimentos, algunos animales. Yo pudiera distinguir, y me viene a la mente esto, esto es como ¿qué es esto? Un Volkswagen. Ese Volkswagen que está allí viene para acá. Ya él viene. ¿Dónde es más difícil pararlo para evitar esto? ¿O dónde es más fácil controlarlo, mejor dicho? Obviamente acá. Yo puedo controlar cuando hay oportunidad de hacerlo. Pero aquí no. Aquí, en esta franja, opera el vino. ¿Cómo parar esto o evitar para que esto no caiga? Entonces hay que tener un freno de mano muy potente que se llama fuerza de voluntad y que el propio Padre nos ha dado para decir, no, yo no quiero llegar. Pero son dos escenarios diferentes. Y el Padre lo está tratando, no de forma individual, lo está tratando de forma conectada para poder entonces establecer este equilibrio entre una convivencia en un mundo material viviendo con aspectos espirituales bajo estas circunstancias extremas. Yo no sé si me estoy explicando. Esa es la diferencia que existe entre una cosa y la otra. Ahora, sigamos adelante. No, creo que omití. Viene esto, ¿verdad? En su aspecto negativo lo resume Salomón, el sabio Salomón, de esta manera, refiriéndose al vino. Y fíjense lo que dice.
En Proverbios 23, 29 y 35. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién el quejido? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Estas preguntas son un vallenato. ¿Sí o no? Eso es un vallenato. Las ayes, las tristezas, las contiendas, el quejido, las heridas sin causa. ¿De quién son los ojos enrojecidos? ¿De quién se alarga en el vino? No del vino, sino que le da rienda suelta. Y dice, de los que van catando licores mezclados. ¿Cómo que se dice? Ligaron una cosa con la otra. No mires al vino cuando rojea, pero el vino no rojea, el que rojea es uno. El que empieza a ver cosas que no son, que se alejan de la realidad es uno. Cuando eso empieza, no lo mires. Hasta aquí. Es el límite, ese es el freno de mano. Pero ¿cuán difícil es eso? Dice, no mires al vino cuando rojea y lanza destello en la copa, porque claro, es como las luces de neón, se ve como más bonito. Tanto así que en esa propia boda famosa, cuando colocan el vino convertido por el milagro de Josué, le dice, bueno, ¿cómo vas a colocar el mejor vino ya al final? Si eso se coloca siempre al principio, porque después se rasca todo el mundo y nadie distingue nada. A eso se estaba refiriendo. Dice, y lanza destellos en la copa porque fluye suavemente, pero al fin muerde como una serpiente, pica como una víbora. Tus ojos desearán la mujer ajena y tu corazón hablará cosas perversas y serás como el que está acostado en alta mar. ¿Cómo es que el que está acostado en alta mar qué pasa? Le voy a contar un chiste. Había un señor, que no voy a decir su nombre, por respeto porque incluso ya murió, hace muchos años allá en Campo Rojo, allá donde yo vivía, en Campo Petrolero, pues, en Lagunillas. Y una de las cosas que más lo distinguía era que era... Entonces eso no se está grabando, sí, entonces voy a ser comedido en esto. Entonces una vez lo consiguen cerca de su casa, en la esquina del colegio, abrazado a un poste de luz. Y él hacía así. Y abrazado. Y tenía horas allí. Esto no es un cuento, eso fue verdad. Entonces le pasan los familiares y los amigos y le dicen, fulano, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás abrazado a ese poste? Vente para tu casa. No, es que yo estoy viendo que pasan todas las casas, pero la mía no ha pasado. Entonces estaba esperando que pasara su casa para bajarse de allí y montarse como si fuera un ferrocarril. Esto es entonces porque estaba como en alta mar. ¿Dónde está esto? Pica como una víbora, tus ojos se desean a la mujer y tu corazón habla de cosas perversas y serás como el que está acostado en alta mar, como el que duerme en el cabo de un mástil y dirás, me han golpeado y no me ha dolido. Me han sacudido y no lo he sentido. En cuanto despierte, volveré a pedir más. Esto está en la Biblia. Por lo menos esta versión es muy clara. Y eso lo dice Salomón. Y arranca precisamente por una condición de, como lo dice en forma muy sublime, de alargar. ¿Dónde que está? Alargar. De quien alarga o quien se alarga en el vino, no del propio vino, porque entonces si es así, ningún festejo, ninguna condición de ninguna convocatoria está prohibido, entonces colocar una copa de vino. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde está ese equilibrio en mí, en cada uno de nosotros, en establecer esa distinción? Porque vamos a ver las consecuencias de ello, adelante. Pero el padre de este hombre, de Salomón, sabía de las virtudes positivas también.
Por lo tanto, tenemos una condición bien interesante con esto del vino que no la tenemos en los alimentos prohibidos, que no tiene ningún condicionante, sino que precisamente la elimina. En el vino no. Y dice el Salmo 104, 14, 15, el que hace brotar la hierba para el ganado. ¿Quién es? Hashem. Dice, y la vegetación para el servicio del hombre. ¿Quién es Hashem? Para que él saque el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, y también el aceite que hace brillar su rostro y el alimento que sustenta el corazón del hombre. Es decir, el propio Hashem respalda la condición del vino. Pero el control también nos los da. Nos da el vino y nos da el control. Es cosa tuya, es cosa mía. Esa es la diferencia que existe. Adelante. Dice Jeremías 31:12, y vendrán con aclamaciones a la altura de Sión. Esa es una palabra profética hermosísima. Y afluirán hacia los bienes de Adonai. Y comienza esa lista de bienes, en esos 2 puntos, dice al trigo, al vino, al aceite y a las crías del rebaño y a la vacada. Y su alma será como huerto bien regado y nunca más tendrán dolor. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos llegar? ¿Que el vino es malo o el vino es bueno? Ninguno de los dos. El malo o el bueno puedo ser yo. Eso es como la condición de decir, ¿ese cuchillo es malo o es bueno? Si lo agarro y yo soy un carnicero y me sirve como instrumento de trabajo, yo no puedo decir que el cuchillo es malo. Pero si yo lo agarro y empiezo a matar gente, entonces ¿quién es el malo? ¿Es el cuchillo? La condición está en nosotros, en cada uno de nosotros. Esa es la pequeña diferencia que existe entre este preámbulo que establece la Torá antes de la prohibición de los alimentos. Adelante. Saquen los cuadernos biología de 3er año. Aparato digestivo. ¿Se acuerdan de eso? Algunos eran muy buenos en eso. Les gustaba mucho. Bien, ¿sabe lo que significa esto? Se colocó en una pregunta, adelante. ¿Existe algo más íntimo que ingerir algo dentro de nuestro ser y que ese algo que ingerimos eventualmente se convierta en nuestra propia carne, hueso y sangre? La importancia de esta pregunta, o lo trascendente que puede ser esta pregunta, la tenía muy en claro nuestro Padre cuando llamó tanto a Moisés como a Aarón para establecerle y para decirle estos sí y estos no. Porque si lo vemos así, tan claro, decir, si yo estoy tomando parte de lo que el Padre no está recomendando para nutrir mi cuerpo, y yo estoy haciendo tan íntimo, tan cercano eso que estoy comiendo, que no le está agradando al Padre, ¿cómo va a hacer esa formación de eso algo que no le agrada al Padre para formar mi carne, mi hueso y mi sangre? Mire, yo no sé estadísticamente porque sería interesante estudiarlo, ¿no? Pero a lo mejor Absalón como médico pudiera tener más o menos una percepción más clara que todos nosotros. En cuanto a la incidencia de enfermedades en el desarrollo del cuerpo humano, o que se desarrollan en el cuerpo humano, por violación de esta norma, por exceso o por tomar o por comer alimentos que no son permitidos. Y este solamente es la base. Porque en la mayoría de los casos, escuché una vez una entrevista de un nutricionista, de un médico, que dice que si las personas estuvieran plena, una sana conciencia de lo que le conviene al cuerpo y de lo que no le conviene, pudiera evitarse en un altísimo porcentaje enfermedades como consecuencia de cosas que no deberían comer. Eso es desde el punto de vista científico, médico. Pero ¿qué opina el fabricante de este cuerpo?
que al fin y al cabo es lo que más me interesa, porque fue el que nos diseñó. Y Él es el que va a decirnos, bueno, esto sí, esto no, para que tu cuerpo funcione bien. Adelante, hermano. Pablo en 2 Corintios 6, 14 al 16 dice, no os unáis en yugo desigual con incrédulos. Y quizás esta palabra, obviamente está, contextualmente está en el marco de tener una relación con personas que de alguna manera no nos conviene o que tengamos o que nos van a establecer dificultades en el desarrollo de la comunión con el Eterno. Pero ¿qué tal si vamos en una forma más íntima y que ese yugo desigual lo establecemos en esta condición de la comida o de la ingesta? Si el Padre ha establecido límites en decirnos, por ejemplo, esta palabra, que no podemos establecer yugo desigual en el desarrollo o digamos en la convivencia del matrimonio o de personas para hacer negocio, cuánto más en una condición más íntima como la comida. ¿No será un yugo desigual con muchísima más criticidad o con consecuencias mucho más nefastas? ¿No estaremos en condición de decir que si yo estoy comiendo algo que está el Padre prohibiendo, no estoy estableciendo también en forma muchísimo más exponencial un yugo desigual? Porque al fin y al cabo, esto trae como consecuencia lo mismo. No unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Dice, ¿y qué comunión hay de la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo entre el Mashiach con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Adonai y los ídolos? Y como respuesta a todas estas preguntas, Pablo establece y dice, porque somos templo de Elohim viviente. Como Adonai dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré el Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, si el Padre le ocupa esa condición de desigualdad entre relaciones entre nosotros y los demás, ¿cuánto más no le va a preocupar algo que pudiera dañar precisamente ese templo del Elohim viviente? Solamente sáquelo por ahí. Pero nosotros estamos empeñados en que el placer, en que lo que yo disfruto, desplaza toda esta contundente verdad. Y establecemos entonces un divorcio abismal entre lo espiritual y lo material. Adelante. ¿A quiénes les gustan los vegetales? Y los vegetales mixtos, así con un poquito de... ¿Saben una cosa? Que en principio el ser humano no estaba diseñado para comer carne. Eso fue después. Vegetales todo el mundo. Aquí hay personas que detestaban los vegetales, Axalón, pero después hicieron una conversión en el menú y pudieron aprovechar las bondades estas. Adelante. En Levíticos 11.1 y 2 dice, habló Adonai a Moisés y a Aarón diciéndoles, habla a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Eso se parece mucho a la primera ordenanza que estaba en Berechía, y de todos los árboles del campo, todos los podéis comer, pero estos no. Vuelve a caer en lo mismo. Ya después de pasar tanta agua por el río y de establecer el plan de rescate, porque ¿dónde hubo el problema? ¿Dónde hubo el divorcio entre el ser humano y Hashem? En una violación de esto, precisamente. En que se violó esa provisión, esa instrucción del Padre en no dejar de comer lo que Él le estaba diciendo que no comiera, del árbol del bien y del mal. Entonces Él como que retoma esto y le dice, ok, esto entonces son los animales que podréis comer de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Pero en principio,
¿Dónde decía así? En principio decía, bueno, aquí me comí otra, parece que me lo comí, el que estaba antes, ese. Génesis 1, el 28 y el 29 dice, luego Elohim los bendijo y le dijo Elohim, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominen sobre los peces del mar y las aves de los cielos y sobre el ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí que os he dado hierba que produce semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol que en él, todo árbol en él que hay fruto y que produce semilla, os será por alimento. Eso lo cambió. Y establece entonces unas condiciones para agregarle a eso que es vegetal, fruto de semillas de árbol, a la carne o los animales muertos. Pero bajo una condición. Y el proceso de esa condición o de la prohibición está establecida acá en el capítulo 11 de Vaikra. Adelante. Sí, adelante. Ese ya lo leímos. Entonces, la comida o los alimentos es una de las cosas más importantes que hace diferencia entre los hijos de Israel y los demás pueblos. Por lo tanto, establece un sello, una diferencia, una distinción, una identidad. Lo que usted y yo comemos. El capítulo 11 de Vaikra o de Levítico nos enseña que Hashem considera importante lo que el hombre come. Lo considera importante incluso antes de Sinaí. Lo dijo allá en el Edén. Y que estableció la instrucción qué debían hacer y qué no debían hacer. En términos de comida. Y precisamente ahí es donde estuvo el punto de quiebre, en la violación de ese mandamiento. Por lo tanto, la reivindicación de esa humanidad pasa o obligatoriamente tiene que pasar por la reivindicación de ese acto de comer. Esto es tan importante desde el punto de vista espiritual, que cada vez que nosotros podamos, aún en conciencia, violar este mandamiento y comer cosas que el Padre no está permitiendo, nos está llevando al propio Génesis y nos está colocando en la misma posición de Adán y Eva, que usted y yo hemos criticado muchas veces, pero que actuamos igualito. Porque nos pudiera estar diciendo, de esto no puedes comer, sin embargo lo hacemos. Y se ve un poco drástico, pero viendo en un contexto completo de lo que el Padre quiere o no quiere y de las consecuencias que ello determina, así está planteado. Por lo tanto, el grado de responsabilidad que cada quien tiene es precisamente esto. Y yo le estoy hablando de esta frontera y le dije el tiempo, porque una de las dificultades que nos aleja a nosotros de lo espiritual es precisamente ese tiempo, que eso pasó hace tiempo, que ya las consecuencias están, cómo acercar todos estos eventos ahora. Esa es la forma. Porque el Padre no cambia. El Padre siempre ha establecido las condiciones. Y esas son invariables en base a principios. Precisamente entonces ese capítulo 11 de Levítico nos enseña que Hashem considera importante lo que el hombre come. Desde el principio. No fue algo que fue improvisado. Él ha estado muy interesado en la comida del hombre. Desde el principio, la relación del Eterno con el hombre tenía que ver con la comida. Y por eso, mire, la Seudá en todos nuestros eventos, en todas nuestras ceremonias, en todas nuestras convocatorias, el elemento de la mesa, la comida, es tan sagrada, tan importante. Y no es bueno, hermano, hacer una distinción, una diferencia en la continuidad de lo que es el ceder propiamente dicho, de lo que es el disfrute de la comida. Es un solo bloque, dividido en varias partes. Entonces, cuando nosotros venimos a cualquiera de las convocatorias, muchas veces hacemos una diferencia, porque claro, toda la ceremonia y todo esto, el ceder y todo esto lleva a estar tranquilitos, pero parece que a la hora de comer como que nos alborotamos. Y eso no es que sea malo, pero siempre tener presente la condición de que estamos en un contexto espiritual. Y que todo lo que estamos haciendo, comiendo, está bajo ese mismo contexto, bajo esa misma condición.
Y obviamente en esta mesa, que es un santuario, obviamente tiene que ver esa comida que el propio Padre nos ha provisto, y también está el vino, que no solamente está en la mesa, sino que está en el ceder como tal. Por ejemplo, en Shabbat o en el Kabbalah Shabbat. ¿Pero qué? Hay que establecer obviamente un equilibrio y saber el porqué de estas cosas. Saber que estamos haciendo las cosas de acuerdo al criterio o a la demanda del Eterno, y no de nosotros. Porque repito, la diferencia entre un generador diésel es que a la máquina no tiene sabor, no tiene placer en que le echen el gasoil o la gasolina, pero nosotros sí. Y allí tenemos que establecer una diferencia. Y no es que usted va a tomar gasoil con hielo o caliente, usted va a tomar gasolina, ¿no? Desde el principio la relación del Eterno entonces con el hombre tenía que ver con la comida. El pecado entró precisamente en el mundo por medio de una comida prohibida. Y allí parte entonces el principio de todo esto, el inicio de todo este proceso. Es Hashem quien establece lo que es muy importante y lo que no es tan importante para el hombre. Las Escrituras enseñan que la comida es muy importante. Y si Hashem considera que es importante lo que el hombre come, debe serlo también para nosotros. La comida tiene mucho que ver con la santidad y con el pecado. Y esto es determinante. La comida tiene que ver mucho con los dos extremos. Con la santidad, y sabemos que sin ella no podemos estar en presencia de Hashem, y con el pecado que nos aleja, que nos fractura. Estos alimentos o estas indicaciones que el Padre establece en Levítico, en Baikra, capítulo 11, están considerados dentro de los mandamientos que son Hukim. Ya sabemos que hay tres tipos de mandamientos: los Sedot, que tiene que ver mucho con la identidad o con la cultura; ordenanzas que tienen que ver con la identificación de nosotros como hijos; los Mishpatim, que tienen que ver con la socialización de nosotros con el prójimo. Pero estos Hukim, que es donde está enmarcado estos mandamientos, son aquellos que establecen cosas que a la lógica humana no tienen ninguna explicación, o que simplemente atienden a una condición de solamente llamar la atención, y no solamente llamar la atención, sino la obediencia de nosotros como hijos. Un Hukim, por ejemplo, decir: yo quiero que esta silla permanezca aquí. Y entonces usted va a preguntar: ¿pero por qué ahí? ¿Por qué no puede ser más acá, que estamos más cerca del Ejal? ¿Pero por qué no puede ser más acá, que pudiéramos tener más cabida y puede sentarse otro acá? Si el Señor dice que la quiere aquí, es aquí. Y no buscarles explicaciones para que nosotros poder satisfacer nuestras demandas. Simplemente eso es un Hukim. Esa es una demanda del Eterno que a lo mejor no tiene una explicación lógica, como otras tantas. Por lo tanto, en principio, todos estos mandamientos que usted y yo hemos leído no tienen que ver precisamente porque los alimentos establecen una condición de nuestro cuerpo, por ejemplo, de intoxicación. ¿Quiénes no pueden comer camarones? O no podían comer camarones porque los intoxica. Muchos. Pero esa prohibición no tiene que ver con eso. No tiene que ver con higiene, me da asco, tengo repulsión. No tiene que ver con respeto a la naturaleza. Hay bichitos de esos que se van a extinguir y hay una ordenanza entonces que no se puede comer, por ejemplo. No tiene que ver con una identificación con ciertos animales. Ay, este bichito a mí me gusta porque tal y que sí. No tiene que ver con salud. No negamos que hay un subproducto, hay un beneficio que va a estar determinado en esto. Que si dejamos de comer esos animales que prohíbe el Eterno, como el hacedor o la creación de nuestro cuerpo, vamos a tener beneficios en estos términos. Pero ni siquiera esa es la razón de que el Padre dijo: no lo hagan. Ni siquiera esa es la razón. Tiene que ver con nuestra relación con Hashem. Por eso yo hice tanta hincapié en aquella condición de autoridad
que estableció ese siervo que se acercó, el centurión que se acercó al Mashiach y reconoció ese principio de autoridad con mucha humildad. Porque es la condición de saber que hay un todopoderoso que está por encima de mí, que me está condicionando, que me está diciendo, que me está ordenando, y que al margen de cualquier explicación científica, social, lo que sea, yo tengo que obedecerle. Y en ese marco entonces es que yo me voy a manejar. ¿Por qué? Porque yo quiero tener una relación de equilibrio con lo espiritual. No sé si me estoy explicando. Eso pudiera tener muchas respuestas científicas. Que todos estos animalitos, por ejemplo, los del mar, los camarones, lo que son limpiadores del mar y están llenos de toxinas, y etcétera, etcétera, etcétera. Que aquello está esto, que puede tener cualquier cantidad de respuestas y la cola es muy grande. Pero por encima de ello, el Padre lo prohibió y si lo prohibió el Padre, punto. No tengo que poner otra condición adicional a ello. Así de sencillo. Eso es un juquín. Que lo que mide no es el gusto, no es el placer, lo que es lo que me haga daño a mi salud, sino simplemente si el Padre lo prohibió, yo no lo hago. Eso es lo que mide. Esa es la condición que el Padre está estableciendo. Y eso sí tenemos que dejarlo claro, hermanos. Porque entonces hay cualquier cantidad de estudios. Si usted se pone por internet, pudiera tener cualquier cantidad de respuestas en estos términos. Y no solamente esto, es muchas listas. No, simplemente el Padre dice que no y es no. Y allí en ese terreno es que tenemos que manejarnos. Ahora, todo esto obviamente, adelante, está dentro del plano de la obediencia y esa obediencia va a estar trabajando, adelante, en parte de la santidad. Esa es la operación. Ahora, lo que está haciendo el Padre es establecer el mismo escenario en el cual se violaron sus principios y nos los está regalando a nosotros para poder resarcir esa condición de pecado en el cual se violó una condición de no comer ciertos elementos que estaban ahí en el Edén y ahora el mismo Padre nos está diciendo no coman esto. Y por lo tanto eso nos conecta de alguna manera a ese plan de rescate, de reinserción a la relación con el Eterno, a través de lo que comemos. Adelante. En las Escrituras entonces podemos encontrar tres tipos de impureza. Y aquí quizás está la razón para mí, y quizás pudiera tener esto como respuesta a tantas preguntas que pudiéramos formularnos en estas cosas de los animales que podemos o no podemos comer. En las Escrituras nos habla de una impureza higiénica, impureza higiénica que tiene que ver con los gérmenes y con todo este tipo de cosas. Una impureza moral que tiene que ver con el respeto a los principios y la socialización de nosotros dentro de un pueblo. Pero también habla de una impureza ritual, que es la que establece una actitud para poder estar enfrente o estar acompañado de la presencia del Eterno. Y todas están establecidas en términos de pureza o impureza. Y todas tienen un margen de acción. Ahora, la impureza de higiene o la pureza de higiene, en términos de higiene, es muy importante. Porque usted, por ejemplo, si está trabajando, ¿quién no se va a lavar las manos? Porque se va a contaminar o no va a lavar lo que está haciendo, etcétera, etcétera. La impureza moral es muy importante porque hay principios que hay que respetar para la convivencia y todo esto. Pero la impureza ritual es la que califica o la que nos descalifica a la hora de estar en la presencia del Eterno. Esta prohibición de algunos animales trabaja no en la pureza higiénica, no en la pureza moral, sino que combate la impureza ritual, porque nos separa de la presencia del Eterno. Entonces ahí la cosa viene a un nivel muchísimo mayor. Y quizás esto dice, bueno, pero ¿para qué yo voy a hacer más preguntas? Si ya simplemente con obedecer lo que el Padre me dice que no le gusta, punto. Esa es mi única respuesta.
Y yo con eso debo estar satisfecho para ello. En términos entonces de hebreo, tenemos la palabra tamé como inmundo, contaminado o profano. Y la palabra tajor como limpio o sincero. Estas dos condiciones lo que nos hace es si estamos aptos o no a la presencia del Eterno. Adelante. Estas dos, el tamé no nos hace apto a la presencia del Eterno, estamos hablando de una pureza ritual, y el tajor limpio, sincero, es lo que nos hace apto a la presencia del Eterno dentro de esa pureza ritual. La prohibición de los alimentos trabaja en ese marco, en ese escenario. Es decir, nos habilita o nos deshabilita, nos hace apto o no nos hace apto a la presencia del Eterno. Ok, adelante. Entonces en este capítulo vamos a ver animales que están clasificados en términos generales en 4 grupos generales. ¿Okay? Estos grupos son los siguientes. Animales que caminan sobre la tierra, están dentro del capítulo 11, versículos 2 al 8. Animales que hay en las aguas, en el capítulo 11, versículo 9 al 12. Aves y otros animales que vuelan, capítulo 11, versículo 13 al 23. Y por último, los animales que se arrastran sobre la tierra, capítulo 11, versículo 29 al 43. Estos animales los ha clasificado la Torá, o el mismo Padre a través de la Torá, en esos grupos. Veamos entonces los primeros, rápidamente. En Levítico 11:3 dice, comeréis cualquiera que entre los animales tenga pezuña hendida, pezuña dividida, completamente separada en 2 pezuñas y sea rumiante. El Padre es muy sabio y una de las cosas o las dificultades que establece esta lejanía entre el tiempo, entre lo que tenemos hoy y el tiempo que ha transcurrido de cuando fue decretado esto, es que hay muchos animales en ese momento que han desaparecido, que han cambiado de nombre, o que simplemente los llamaban de una manera y aquí se llaman de otra. Por lo tanto, pudiéramos estar hablando de animales, el mismo animal con diferentes nombres, etcétera. El Señor en su sabiduría no establece nombres como tal, porque imagínense ustedes, si las versiones cambian los nombres de los animales, entonces vamos a tener un serio problema. ¿Qué es lo que hace el Señor? Establece marcas distintivas. Y en este caso dice, tiene que tener pezuña hendida, o sea, pezuña dividida, como la que vemos de aquel lado, que se ve totalmente dividida la pezuña. Y estos mamíferos que tienen esta condición, pero además de ellos sean rumiantes, pueden comerse. Los que no, no pueden hacerlo. Esa es la primera, dentro de los animales. Entonces, cuando usted le sirve un plato, dice, dame la pezuña. Pero bueno, y este está loco. Yo quiero ver la pezuña. Bueno, y claro, ahorita sabe uno cuál es y cuál no es. Adelante. Dice el verso 4, que es el que sigue, sin embargo, él establece acá una acotación bien importante. De esos rumiantes que tienen pezuña dividida, no comeréis esto, el camello. Esta es la pezuña de un camello. Claro, está fotografiado así. Y aparentemente tiene la pezuña hendida. Y él establece una diferencia, dice, esto no lo puedes comer, porque aunque es rumiante, no tiene pezuña dividida y será inmundo para vosotros. Esa pezuña que aparentemente tiene una división entre la pezuña, que lo divide en 2 partes, no está totalmente a lo largo de toda la pezuña, sino simplemente es como una marca. Y él establece la diferencia. Dice, no lo pueden comer. Así que los que quieren camello asado, o una arepita de camello, no lo pueden comer. Adelante. Levíticos 11:5 dice el damán. Entonces imagínense ustedes, ¿pero qué es damán?
En nuestra cultura no es muy normal, no es muy conocido. Otras versiones dicen chafán, no chazán, aquel del... Dice tejón. Y finalmente otras versiones dicen conejo, que sí son más conocidos. No se deben comer porque aunque es rumiante, no tiene pezuña dividida, será inmundo para vosotros. A esas alturas entonces pudiéramos preguntarnos, ok, lo de la pezuña dividida lo tengo bien claro, pero los mamíferos rumiantes, ¿cómo son? ¿Qué son? ¿Qué es eso de rumiar o no rumiar? Adelante. Esa palabra rumiante en hebreo es malat, que viene de la raíz alá, que es subir. Y literalmente entonces se conoce rumiante porque el animal o el mamífero en este caso literalmente alza el alimento que ha sido consumido, que ha sido masticado y tragado, y lo devuelve y lo vuelve a masticar. Ese proceso es ser rumiante. Adelante. Los rumiantes alzan y devuelven, como la misma palabra hebrea lo dice, eso se llama regurgitar o regurgitan. Y por eso que usted ve una vaca, bueno, que de repente está y no está comiendo nada, no está agarrando nada, sino que simplemente está en el proceso de regurgitar. Algunas se parecen, unas personas... No digo nada. Los rumiantes alzan y devuelven y regurgitan la comida desde sus entrañas para masticarla muy bien. Qué bueno fuera que si nosotros fuéramos rumiantes, ¿verdad? No tuviéramos problemas con ninguna indigestión, ¿no? Los animales rumiantes como la vaca, el ciervo, son los mamíferos que tienen el estómago dividido en varias cavidades. Aquí yo no quiero meterme en cuestiones ¿cómo se llama?, de especialistas en esto. Uno dice que no tiene 4 estómagos, sino que tiene uno solo, que lo dividen, etcétera. Pero bueno, no es el tema. Tienen un estómago y como por departamentos, ¿no? Y estos animales ingieren el alimento y lo tragan, literalmente. Luego el alimento es alzado, como la palabra malat, de nuevo a la boca y finalmente lo bajan de nuevo al estómago. Este proceso de alzar el alimento es llamado rumiar. Esos establece el Eterno, y no me pregunten por qué, simplemente el Señor, con toda su autoridad y todo lo que representa, dijo, estos se pueden comer, además de tener la pezuña hendida. Además de tener la pezuña hendida. Son 2 condiciones que tienen que cumplirse las 2. Tienen que tener pezuña hendida y tienen que ser rumiantes. Si falla alguna de las 2, no se puede comer. Adelante. Verso 6 del capítulo 11, y el arnabet, que otras versiones dicen que es liebre, pues si bien es rumiante, no tiene pezuña hendida, es impuro para ustedes. Entonces tampoco se puede comer ese alimento. Hay una regla general que yo recomiendo en estos casos. Si nos presentan un animal que se parece, no se parece, entonces se establece como una atmósfera de duda. Lo indicado para mí, si tiene duda, es no comerlo. Y así salva. Si tengo duda de que se puede o no se puede, no. Porque es como tirarlo a pegar. Preferible, entonces yo me voy por lo sano y no lo como. Después que me entero, mira, si se podía, ok, Baruch Hashem. Pero lo contrario entonces es irreversible. Adelante. Entonces aparece este animalito que es tan famoso. Dice el verso 7, y el cerdo, porque aunque tiene pezuña dividida, como se ve. ¿Cuántos le han echado paticas esas a la caraota? Aunque tiene pezuña dividida, formando así un casco hendido, no es rumiante, es inmundo para vosotros. Y el cerdo emblemáticamente tiene una connotación bien negativa por todo lo que se desarrolló después, en este tiempo. Y no es por casualidad que el enemigo toma emblemáticamente ese animal y lo corona en la fiesta en donde se celebra el nacimiento de nuestro Señor. Imagínense ustedes qué tremendo abismo, qué tremendo antagonismo hay presentado allí. Porque en Navidad es cuando se coloca, nadie come cerdo en todo el año.
Y en Navidad, cuando se celebra el nacimiento, la Navidad es el advenimiento del niño Jesús, entonces nos ponen un plato de cerdo en la mesa. Entonces hay que hacer mucho hincapié en eso. Adelante. De todos los animales, verso 9 del 11, de todos los animales que hay en las aguas podréis comer estos. Entonces aquí establecieron las características para el mamífero, pezuña hendida y que sea rumiante. En el caso de los peces también establece dos condiciones: que tengan aletas y que tengan escamas. Las dos tienen que cumplirse. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas, en los mares y en los ríos, podréis comer. Esa es la distinción. Si no tiene aleta, llámese como se llame. Bueno, aquí hay mucha gente de Margarita, ¿no? Chihuiri, bichito, que conoce. Hermano, si tiene, no tiene, si tiene, llámese como se llame, si tiene aletas, si tiene escamas, venga para adentro. Sí, no, llámese como se llame. ¿De acuerdo? Carite, róbalo, hierro colado, tapa de compresión. Yo le confieso que yo soy malo. Adelante. ¿Estamos claros hasta ahora? Ya tenemos hambre. No, ¿a quiénes le gustan las arepas, las empanadas de cazón? Ay, dice el capítulo 11, verso 10 al 12, pero todos los que no tienen aletas, fíjense que es interesante esto. Devuelve un poquito atrás, por favor. Con decir esto, ya excluye la parte negativa, es decir, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas pueden comer. Ya uno, de por sí, los que no cumplen con esta condición, obviamente no lo podemos comer. Sin embargo, la Torá vuelve y recalca y dice, todos los que no tienen aletas ni escamas en los mares, en los ríos, en los pozos, en las lagunas, en todas partes, entre todo lo que se mueve en las aguas y entre todas las criaturas vivientes que están en el agua, os serán abominación. Os serán abominación, no comeréis de su carne y abominaréis sus cadáveres. Todo lo que en las aguas no tengan aletas ni escamas, os es abominación. Mire, con el cerdo no es tan reiterado, tan marcado el Señor en la prohibición. El cerdo que es tan emblemático. Pero no así con esto. Yo coloqué muy a propósito esto porque aquí hay una sobreentendimiento. Eso tiene ayúdeme. Está como enfatizando, pero hay con decirlo primero ya tenemos, pero sin embargo él lo dice y lo repite, una reiteración. Dice, no tienen aletas ni escamas, dice, o será abominación. Dice, no comeréis de su carne, abominaréis su cadáver. Y dice al final del verso 12, todos los que en las aguas no tengan aletas ni escamas, os es abominación. Quizás en el contexto histórico donde se estableció esto, a lo mejor existía una condición especial para ello, pero es importante porque lo que el Padre dijo en este momento es importante siempre. Por lo tanto, hay que tomarle atención a esto. Ahora, adelante, Mar. Acá hay una condición, por ejemplo, el pulpo, los mariscos, las langostas del mar, los cangrejos, el tiburón, el delfín, etcétera, el cazón, no se deben comer por esa condición. No se deben comer. Ya en el pasado nos atiborramos mucho de eso, así que listo. No se deben comer. ¿Ok? ¿Estamos claros? Aquí llama la atención otra cosa, adelante. Que establece en estos dos versículos la palabra abominación 4 veces. Y esta palabra es shekes, que significa repugnante o asqueroso. Para el Eterno, esto es repugnante o asqueroso, que merece ser condenado o aborrecido. Ese es el significado de esta condición. Por lo tanto, esos elementos que están allí, en el caso de los peces que no tienen ni aletas ni escamas, deben ser considerados como tales. ¿De acuerdo? Adelante.
Están unas series de aves que esto, a diferencia de lo que hemos leído con los mamíferos y con los peces, no tienen una distinción así marcada, sino que hay como una lista. Claro, hay animales, usted ve esos animales allí y parece que entonces que estamos diseñados para sentir repulsión sobre esto, porque yo no he visto de esos animalitos voladores que chupan sangre al ajillo o murciélago en coco o algo así, por lo menos en esta cultura, ¿no? Entonces, un cruzado. Murciélago en vara, ¿quién ha comido? Entonces el Padre aquí no establece ninguno que tengan el pico largo, que tenga el pico corto, que tenga plumas aquí, que tenga... No, sino simplemente establece una lista. Y aquí esas listas quizás se ponen un poquito, con el transcurrir del tiempo y el problema de las culturas y los nombres, un poquito más dificultoso a la hora de hacer distinción. Yo me quedo con el pollito. Por cierto, les doy un dato. Anoche comí una parrilla de pollo. Y me dice, ¿con qué lo sazonaste? Y uno piensa que ajo, tal y qué sé yo. Lo sumergieron en un poco de agua, con sal. Lo sacaron y lo pusieron a la brasa. Eso fue todo. Por una hora. Nada más. Esto para estos tiempos es tremendo eso. Agua, sal y media hora, 45 minutos allí y a la brasa. ¿Quiénes tienen hambre aquí? Bueno, entonces no voy a decirle lo de las arepitas y la yuca y la guasacaca porque entonces lo va. Ahora, adelante. Levíticos 11:13 dice, además estas abominaréis de entre las aves, no se comerán, son abominación. Entonces comienza con una serie de nombres. Yo lo que hice fue colocar el significado de otras versiones. Por ejemplo, habla de un nesher, que es águila, o el ocífrago, que es pérez, buitres, quebrantahuesos, el sopilote, que es osnia, pigargo, buitre pequeño. Por cierto, por ahí un buitre, una águila, eso no se puede comer. Adelante. Levíticos 11:14, el da, gallinazo, especie de buitre, el aguilucho, milano, según su especie. Adelante. Y finalmente en esta lista dice el 15 y el 19, todo cuervo según su especie, el avetruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el cormorán y el ibis, el cisne, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago no se deben comer. Entonces no hay una distinción en cuanto a alguna característica del animal, sino simplemente una lista de lo que está allí presentado. Adelante. Entonces, casi que concluimos eso. Las tortas no están prohibidas, ¿no? Dime con qué comes y te diré quién eres, porque eso tiene que ver con la identidad. Eso tiene que ver con quién somos y nos conecta con todo eso. ¿Oye? Ahora, yo pudiera agregarle un poquito más a este dicho. Dice, dime qué comes, cuánto comes, cómo comes y te diré quién eres. Bien, adelante. Yo quiero cerrar con esta condición o con este cuadro que les decía, a modo de resumen, adelante. Que en principio entonces tenemos el vino, que no está prohibido determinantemente, sino que en ocasión, en tiempo, espacio, medida, hay que hacer comedido y establece un equilibrio. No así con estos alimentos o con estos animales que acabamos de ver, que sí están totalmente prohibidos bajo cualquier tiempo, espacio o medida. Todo esto establece, en el caso del vino, una capacidad de límite. Allí mide nuestra capacidad de limitarnos, de equilibrarnos, de ser comedidos. El control lo tiene usted, lo tengo yo. ¿Ok? Adelante. Estableciendo entonces para nosotros un freno
en un momento apropiado, en un momento dado, para no caer en el exceso y decir, como describe Salomón, los ojos enrojecidos, la cuestión brillante, todo esto. ¿Ok? El freno lo colocamos nosotros, adelante. Y de allí entonces, esa línea no es tan fácil de distinguir, porque cada quien se conoce a sí mismo y obviamente debe conocer al Eterno. Por lo tanto, la distinción no es tan marcada, porque para unos pudiera decir, bueno, yo con 3 copas tengo, para otros esas 3 no le hacen nada, y por lo tanto puede tener un poquito más de capacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, con los alimentos, la condición es complementaria a esta, porque esta mide es la capacidad de abstenernos, porque sí están prohibidos. No la capacidad de limitarnos o de colocarle freno en un momento dado, sino más bien de abstenernos. Esto nos lleva más bien a establecer una especie de escudo, de protección, de cerco, que no nos va a permitir bordear o saltar para el otro lado. Y obviamente, como parte esencial, la línea está muy marcada. Simplemente lo desecho, no lo quiero. Yo no lo debo comer. Y ya no es que, mira que es un muslito, que es un poquito, es una patica de cochino. No, simplemente no lo puedo. No lo puedo. Por lo tanto, es mucho más marcada. Todo esto, adelante, tiene que ver con la distinción, con la separación entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, porque eso interfiere, esta condición de obediencia interfiere o dificulta, si la violamos, la comunión o la permanencia de nosotros en contacto, en comunión con el Eterno. ¿Ok? Para eso entonces es importante tener eso presente. Baruch Hashem. Bueno, si hay alguna pregunta, alguna cosa, nosotros este material o este tema lo vamos a seguir desarrollando en la semana próxima y se va a complementar entonces más aún con lo que significa toda esta ingesta de lo que se debe comer en este caso o lo que no se debe comer. Lo importante es establecer qué condición establece el Eterno para esta provisión. Baruch Hashem. Bueno, que el Eterno los continúe bendiciendo y guardando y que, bueno, sigamos adelante en este ámbito, pues, sin violar la Torah. Amén. Eso es lo que tenemos para la semana que viene. Completamos entonces el capítulo 11 para entonces cerrar el libro o el tema o la parashá Shemini. Bendiciones para todos, hermanos.